en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, edición 2023. Estamos con Julio Hernández López. Es uno de los periodistas más críticos, pero sobre todo más congruentes y profesionales, no de ahora, no del YouTube, no del Facebook, sino toda una vida dedicada al periodismo y dedicado a decir las cosas como son. Julio, estamos ya casi terminando el año, viene el 2024. Veíamos hace rato a Samuel García. ¿Cómo ves el escenario político? Hablando solamente de mensajes y discursos e imagen de los tres precandidatos que ya son virtualmente los candidatos. Pues la verdad es que me parece a mí que todo está dado para la continuidad del proyecto llamado Cuarta Transformación. Los índices que hoy se conocen, los resultados de las encuestas de opinión, apuntan a una continuidad de este proceso ante una oposición, sobre todo la que está nucleada en torno al Frente Amplio por México, que no ha podido presentar una alternativa confiable, una alternativa viable, sino que se ha perdido mucho en ocurrencias, gracejadas, oportunismos, y se ha desdibujado lo correspondiente a Xóchitl Gálvez y en general al Frente Amplio por México. Del otro lado, emergiendo esta posibilidad de Samuel García desde el Movimiento Ciudadano, es una apuesta que en principio pareciera que quiere solamente consolidar la fuerza de MC, pero que podría rebasar, como se está viendo, a la propia Xóchitl Gálvez, porque con los trucos de la mercadotecnia, con las habilidades del manejo de las redes sociales, se está apostando, por un lado, al voto de los jóvenes, a los que les aburre el discurso tan acartonado, tan solemne de los demás políticos, y la verdad es que ni Xóchitl ni Claudia Sheinbaum han podido generar un discurso novedoso, distinto, se han apegado a los cartabones y a los patrones de conducta de los políticos tradicionales. Ahí hay algo que vamos a ver cómo avanza, por un lado, y por otro, lo cual daría para una gran discusión y análisis, la diferenciación también de lo que está haciendo como Samuel, es decir, postularse como el único varón en medio de una competencia hasta ahora centrada en dos mujeres. Y en un país como el nuestro, con tanto machismo y antifeminismo y todo lo que es nuestra historia tradicional culturalmente, pues está apostando al voto de quienes quieran que el país sea presidido por un hombre. Pero yo creo que estructuralmente Morena y sus aliados tienen el control de la mayoría, más de 2/3 de los gobiernos estatales, ya 24, 20 y tantos, por una parte, y por otra, una continuidad de una esperanza de que desde esa izquierda pueda darse algo, pero hay que estar atentos a los errores, las distorsiones, las insuficiencias del propio proyecto de la 4T, sobre todo en dos temas: corrupción y seguridad pública, seguridad de la gente ante el crimen organizado, donde hay un déficit que puede pesar en el conteo final. Y lo que dices tiene mucha congruencia. Son 70 años donde las mujeres podemos votar y ser votadas, y primera vez que hay una disputa real de una candidatura presidencial. 70 años hablan de todo eso. Sin embargo, ahí en el caso de Samuel García, la figura de Mariana Rodríguez, ¿qué tanto pesa, Julio? Es la verdadera constructora de la imagen, del éxito electoral y de la penetración del propio Samuel García. Por sí mismo, Samuel García no tendría grandes posibilidades ni de haber llegado a gobernador, ni de haber llegado, ni estar hoy como virtual candidato presidencial por MC. La figura de Mariana Rodríguez ha sido una figura fuerte, el uso de las redes sociales, la habilidad en la edición y la presentación de mensajes cortos, rápidos, directos, distanciándose del discurso y centrándose en aspectos a veces anecdóticos, está funcionando, y pues más allá de la valoración política e ideológica, es eficaz en términos mercadológicos. Mariana Rodríguez no es candidata, no puede ser candidata porque la edad no se lo permite. Y veíamos hace unos momentos que llegando Samuel, escuché un par de veces el esposo de Mariana, sí, que incluso yo creo que por estrategia, al menos en la entrada que hizo en la Feria del Libro, no la trajo, porque me parece que hubiera sido muy clara la división, como lo fue en las pegatinas, como ha sido en varios eventos. Sí, ahí hay ese hecho de que el imán social y el imán electoral lo está haciendo Mariana Rodríguez, que evidentemente pues es un poder político que se va consolidando ahí y que nos habla de los problemas que tiene el discurso tradicional de los políticos, las figuras políticas tradicionales y la izquierda, y también
el conjunto de la oposición tradicional, el Frente Amplio por México, no han podido construir alternativas distintas, novedosas, pegadoras, jaladoras. Ese es uno de los aspectos deficitarios que tenemos. ¿Qué va a pasar cuando se vaya López Obrador? ¿Sí se avanzó en la izquierda? Es como una de las grandes preguntas. La primera, ¿qué va a pasar cuando se vaya López Obrador? Yo no veo que haya habido un gran avance en cuestión de izquierda. La izquierda social, es decir, la que lucha en la defensa del territorio, en los movimientos ambientales, la lucha por mejorías de la sociedad, esa izquierda social está luchando por fuera o incluso a veces contra el aparato de la izquierda electoral. López Obrador hizo un frente amplio en el cual involucró a personajes variopintos de diversas procedencias y con diferentes intereses y posturas, y la verdad es que la concentración del poder tan fuerte que ha tenido Andrés Manuel López Obrador le ha permitido salir adelante del entramado de intereses mediáticos, empresariales, hasta clericales en contra, pero si no hay una alternativa con esa misma fuerza, las costuras que han sostenido hasta hoy el aparato de poder de López Obrador pueden ceder ante la falta de una consistencia como la de él. Sin lugar a dudas, es un personaje cuyo liderazgo va a ser muy difícil de llenar, y si no hay la construcción de una organización social que sustente y apoye a esa izquierda, va a ser un fracaso y va a ser un problema complicado. Y la verdad es que, a como van las cosas, yo estoy viendo que la incorporación de personajes camaleónicos y contradictorios, panistas, perredistas, priistas, personajes que antes combatieron expresamente a la llamada 4T y ahora son incorporados, me hace temer que no vaya a haber la suficiente fuerza para sostener política e ideológicamente los avances medianos o pocos de izquierda que se hayan tenido en esta administración. Los periodistas, ¿cómo han sido tratados en esta cuarta transformación? Han sido maltratados, muchos de ellos en la mañanera, con comentarios del presidente López Obrador, que siempre lo he dicho, no son en la misma proporción ni van dirigidos también a los dueños de los grandes consorcios. Es decir, resulta muy lamentable que se critique al reportero de a pie, el que recibe una orden del jefe de información para preguntar ciertas cosas, y no se critique y no se fustigue al dueño del medio de comunicación, sobre todo de televisión abierta, sobre todo Televisa, Imagen, Televisión Azteca, y esos grandes empresarios sigan teniendo puertas abiertas e interlocución estelar y privilegiada con el presidente de la República, mientras se sigue fustigando a quienes están cubriendo como reporteros de a pie las instrucciones, las órdenes que les dan sus jefes de información. Y por otra parte, pues el aparato mediático adverso a la 4T o al obradorismo sigue relativamente intacto. Siguen los mismos personajes, siguen teniendo acceso a información privilegiada. Los primeros que van a dar las exclusivas o las entrevistas amplias son los personajes a los que se fustiga en la mañanera, pero de todos modos la 4T sigue teniendo todo eso ahí. Y no se construyó una alternativa de comunicación eficiente. No se permitió el crecimiento de los medios públicos, radio y televisión. Se extinguió la agencia informativa Notimex y se concentró todo en la mañanera, que es un espacio personalísimo de poder que no necesariamente implica una política eficaz e institucional de comunicación social, y eso puede reflejarse en el próximo sexenio. ¿Cuáles son los grandes temas pendientes del López Obradorismo? Pues a mí me parece que particularmente que no hubo nada en materia de lucha contra la corrupción. Vicente Fox había dicho charales y peces gordos. Aquí no ha habido nada. Veamos que no ha habido realmente un combate contra la corrupción. Los expresidentes siguen tranquilos, se pueden arguir situaciones legales de que no haya la posibilidad legal de actuar contra ellos, pero de cualquier manera ellos y sus equipos siguen absolutamente impunes. Todo el aparato de poder del peñismo de Enrique Peña Nieto siguen impunes, no se hizo nada. Murió Gerardo Ruiz Esparza, que era un hombre muy involucrado en los negocios oscuros de esa etapa, murió. Solo se encarceló a Rosario Robles y no se le pudo mantener un proceso realmente de castigo. Entonces la corrupción en el terreno de castigar a los responsables no se dio, y hay casos que ahí están pendientes, como el de Segalmex con Ignacio Ovalle, que es uno de esos varios casos que van a estar pendientes y que la oposición va a seguir explotando. Entonces, lucha contra la corrupción, no he visto yo que haya nada que se haya avanzado. Por otra parte, en cuestión de la lucha contra el crimen organizado, pues la verdad es que han sido políticas fallidas que simplemente han mantenido la continuidad acrecentada del peligro para la población civil, el fortalecimiento, la impunidad,
la continuidad del negocio del crimen organizado y el narcotráfico en varios lugares, la perniciosa colusión de intereses entre crimen organizado, elecciones y nuevos gobiernos estatales. Entonces me parece que son fundamentalmente esos dos los espacios que quedan pendientes. ¿Cómo se ve a Tamaulipas desde afuera? Tamaulipas se ve desde afuera como el imperio del crimen organizado, con un gerente seccional, sea del partido que sea, y llámese como se llame y apellídese como se apellide. Tamaulipas, desde mi punto de vista, ha sido uno de los ejemplos más fuertes de cómo los intereses de los cárteles dominan, controlan la política y hacen que el discurso de los gobernantes quede solamente en eso. Tamaulipas hundido ya largamente con varias administraciones estatales que han sido, no solo lo podemos ver en el plano retórico, sino judicialmente han sido procesados y sentenciados por hechos de alta delictividad. Y ahora, pues debo decir que desde mi punto de vista, la esperanza, la expectativa que se tuvo con el nuevo gobierno de Américo Villarreal no ha plasmado, no ha cuajado, no ha avanzado y persisten los mismos ingredientes de la administración anterior de Cabeza de Vaca, incrustados en varios niveles del gobierno estatal, con el riesgo de que regresen por sus fueros mediante la habilitación de candidaturas, particularmente para el propio García Cabeza de Vaca. Entonces, pues a veces desde acá no se ve que cambien demasiado las cosas como uno quisiera con una llegada del color guinda a Tamaulipas. Gracias, Julio. Gracias por tu tiempo y gracias por esta entrevista tan largamente esperada. Al contrario, gracias a ustedes. Saludo solidario, solidaridad con el periodismo que hacen. Gracias. Gracias, buenas tardes.